Bueno, la cátedra Miguel Ángel Granados Chapas se inaugura formalmente el jueves 18 de septiembre y se echa a andar todo un andamiaje que pretende darle, honrar la carrera de Miguel Ángel, darle seguimiento a lo que fueron sus temas más ocurridos, de la manera en que lo hizo, ¿no? De la manera más honesta posible, más apegada a la verdad, con capacidad de reflexión, con análisis, en la cual participen todos y que no sea un asunto de la universidad, sino un asunto entre la universidad y la sociedad, ¿sí? Que haya esa intercomunicación para que la universidad vea hacia afuera también, ¿sí? Y a través de una figura como la de Miguel Ángel, que pues hacía su plaza pública, está coincidiendo con lo que es el lema de la universidad, una casa abierta al tiempo. Entonces como que son concepciones muy complementarias y muy coincidentes de cómo se deben hacer las cosas, abiertas a la sociedad, con participación, con pluralismo, con respeto por la opinión de los otros, con rectitud, sin fingimientos y sobre todo tratando de no apegarse a una verdad única que es la que dan los poderes, sino buscar informaciones alternativas, análisis independientes. La cátedra es un esfuerzo de la universidad para que en torno a la figura del maestro Miguel Ángel Granados Chapas se pueda desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico, hacer un centro de irradiación de ideas, de las ideas importantes que Granados Chapas desarrolló a lo largo de su vida y sobre todo el desarrollar modelos ético-políticos para la formación de estudiantes, para el ejercicio periodístico, para las distintas evoluciones de la comunicación hoy día.